Shalom, mis amados hermanos. Por la gran misericordia y la gracia del Señor Jesucristo, estamos aquí avanzando con los salmos y hoy tenemos el Salmo 114, un bello salmo que nos recuerda el éxodo del pueblo de Israel, porque así tiene como título las maravillas del éxodo. Y bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su gracia y su favor. Amén. Señor, estamos delante de ti, te pedimos por favor, ayúdanos a escudriñar tu palabra, a meditar en ella, ayúdanos a conocerte más y más a través de tu palabra. Queremos amarte, queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor Jesús. Por eso te pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, vemos que este lindo salmo no tiene escrito quién es el autor, aunque sabemos que el autor es el Espíritu Santo, que siempre inspiró a sus siervos para dejar escritas cosas que son importantes para nosotros y para nuestros hijos. Un dato interesante, en la versión rusa podemos encontrar que el Salmo 114 y 115 viene siendo un mismo salmo. O sea, como que no termina como en la versión Reina Valera del 60, solamente en el Salmo 114, estos 8 versículos, sino que termina con el Salmo 115. Pero iremos según la versión Reina Valera, porque el Señor así lo permitió para nosotros los que hablamos el español, y pues la próxima vez, con el favor de nuestro Dios, veremos el Salmo 115. Entonces, ¿qué vemos? Que sin duda Dios inspiró al salmista que escribiera estos recordatorios, estas cosas maravillosas que hizo Dios, para que no solamente las recordemos, o sea, como que las tengamos solamente en la memoria, sino para que nos demos cuenta que también en el día de hoy nosotros vivimos el éxodo. Porque Dios, como sacó al pueblo de Israel de Egipto, así sacó nuestras almas de la esclavitud de este mundo, del diablo, porque es el que gobierna en esta tierra, lamentablemente. Pero Dios hace milagros y un día veremos el éxodo más hermoso, o sea, éxodo que significa salida, y nos llevará al lugar celestial, a la tierra prometida, Jerusalén, la celestial, la que estamos esperando, la que es nuestra patria. Como Israel buscaba su tierra prometida que Dios le había encomendado, pues que fueran para allá, así nosotros vamos hacia la tierra prometida y será Dios mismo quien nos sacará, como sacó a Israel de Egipto. Todas estas cosas las tenemos que entender, y como Dios no se limita solamente, bueno, yo hice las maravillas en aquel entonces, en la antigüedad, y ahora pues no las hago. No, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, por lo tanto Él sigue haciendo maravillas. En Miqueas 7:15 el Señor dice: yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Ya ven, Dios le prometió a su pueblo que les mostraría maravillas, las mismas o tal vez mayores de las que Él permitió ver en aquel entonces, cuando el pueblo salió de aquel Egipto. Entonces vemos que el Señor dejó esto escrito para que lo sepamos, recordemos, para que lo vivamos y le adoremos, porque nuestro Dios es todopoderoso. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Vamos a ver qué está diciendo aquí el salmista. Vemos que fueron librados de una tierra extranjera. Por 400 años, el pueblo de Israel, cuando entró a Egipto con Jacob, sus 12 hijos, sus familias, primeramente vivieron, como decir, normalmente con los egipcios. Ellos tenían su lugar que el faraón les había dado y vivían bien. Pero después de la muerte de José, vino un nuevo faraón que no recordaba las cosas que había hecho su padre. Y pues tomó a Israel y lo hicieron esclavos. Y ellos comenzaron a trabajar arduamente para construir aquellas hermosas cosas que habían en Egipto en aquel entonces, como las pirámides y todo eso. Entonces, 400 años vivió en cautividad el pueblo escogido por Dios. Pero Dios, cuando ya parecía que todo estaba perdido y el pueblo estaba gimiendo, Dios levanta a un siervo, a Moisés, a un profeta, porque Moisés es un gran profeta, lo envía a su pueblo y lo saca con mano fuerte, porque la mano era de Dios, no la de Moisés. Dios solamente, Moisés fue instrumento de Dios para hacer eso. Es lo mismo que hizo Jesús con nuestras vidas. Estábamos en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del diablo, que nos hacía sufrir
arduamente porque el pecado no trae más que sufrimiento. Y el Señor envía a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para sacarnos de la esclavitud del mundo, la esclavitud del diablo. O sea, ya vemos como siempre hay un paralelismo entre las cosas que sucedían en Israel y con lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Ciertamente es hermoso. Entonces podemos entender que el pueblo de Israel vivía en el pueblo de Egipto como un pueblo extranjero. Por eso el salmista dice aquí, la casa de Jacob del pueblo extranjero. ¿Cuándo salió el pueblo de Jacob? O sea, somos como los israelitas representaban esos peregrinos que no tenían su propia tierra. Y así nosotros los cristianos somos peregrinos en este mundo que no tenemos nuestra propia ciudad. Podemos haber nacido en Cuba, podemos haber nacido, bueno, hablando de ciudades, ¿no? O de países, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en donde sea, en África, ¿no? Pues en algunos de los países de África. Pero no le pertenecemos a este mundo. Dios nos sacó del poder de este mundo. Inclusive, ya nosotros ni hablamos como habla el mundo, ya no nos vestimos como se viste el mundo, aunque vivimos en el mundo y usamos las ropas que aparentemente todos usan, pero ya nuestro corazón, nuestro espíritu no le pertenece a este mundo porque el Señor Jesús nos liberó. Y es lo que Dios, al leer este salmo, quiere que recordemos y valoremos. Amén. Para que podamos dar testimonio de las obras maravillosas que hizo Dios en el Éxodo, ahora con nuestro Éxodo, con nuestra salida de este mundo. Amén. Entonces dice, Judá vino a ser su santuario. La tribu principal de Israel es Judá. Pues eran mayor en número. Ahí pues de ahí de Judá salió el rey David. ¿Se acuerdan? Y estaba la promesa que de la tribu de Judá iba a venir el Mesías, y vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judá representaba como que a todo Israel. Y pues ahí puso Dios su santuario. Ahí fue construido el templo del Señor por mano de Salomón. ¿Se acuerdan? Por primera vez donde estaba, y Salomón era de la tribu de Judá porque su padre, David, era de ahí. Entonces, ahí en Jerusalén construyeron el santuario donde se suponía que iba a estar permanentemente la presencia del Señor. Pero el Señor quería ir más allá de esos límites, porque Dios no es solamente Dios de Israel, Dios es el Dios de toda la tierra, solamente que escogió a ese pueblo para que ellos fueran, como decir, testigos fieles de que son escogidos y de que ellos y que Dios a través de ellos pudiera llegar a otras naciones para que ellos también conocieran a Dios. Y qué interesante, ¿no? Pues no decimos los israelitas, decimos los judíos, ¿verdad? O los hebreos. Y ellos mismos cuando cantan sus canciones, ellos no dicen nosotros somos hebreos, ellos dicen Ani Yehudí, o sea, soy hebreo o soy judío. Ya ven, entonces Judá como que representa a toda Israel, por eso el salmista dice, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. O sea, como si fueran la misma cosa, Judá e Israel, y verdaderamente es lo mismo porque es el pueblo del Señor. Entonces vemos que aquí en el Salmo, Dios puso su santuario ahí en Judá, o sea, en el reino de Israel, pero no se limitó solamente en Israel. El Señor de un principio quería salvar a toda la humanidad, no solamente a los hijos de Abraham por carne. Amén, sino que por ahora salva a todos los que son hijos de Abraham por fe, a todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Y ahora su santuario no está en un lugar específico, como en aquel entonces en Israel, allá en Jerusalén, sino que su santuario lo puso en nuestros corazones. Esa es la gran misericordia de nuestro Dios. Y ahora cada uno de nosotros, no es necesario que vayamos a Israel y a Jerusalén para adorar a Dios. Podemos en nuestros cuartos saber que el Señor con su Espíritu Santo vive en nosotros y a solas con Él podemos, cerrando la puerta, estar ante su presencia. Así es la gran misericordia de nuestro Dios que un día nos sacó de este mundo. Pero sabemos que el pueblo de Israel sí es escogido por Dios. En Deuteronomio 7, 6 y 8 lo podemos entender muy bien y es necesario que lo entendamos porque también después Pablo le habla a los romanos y le dice, todo Israel será salvo. Dios ha escogido a ese pueblo, a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, para mostrar sobre ellos su misericordia. Y aunque ahora parece que el pueblo de Israel no conoce a su Mesías,
Y bueno, es cierto que ellos todavía tienen venda puestas en sus ojos y no pueden todavía entenderlo. Vendrá el momento y Dios los salvará. Amén. Por la promesa que fue dada a Abraham. Entonces veremos que dice en Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Ya ven cómo la misericordia de Dios se extendió para con Israel, un pueblo pequeño, insignificante, pero Dios los escogió en su gran misericordia, en su grande amor. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ya ven, el Señor nos deja bien entendido que Israel es su pueblo escogido, es su pueblo amado, porque los amé, dijo el Señor. Ustedes son un pueblo especial. Y ahora nosotros, por la gran misericordia de Dios, los que no le pertenecemos al pueblo de Israel, vinimos a ser un pueblo también escogido por Dios para llevar las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero un día Israel también será salvo, porque Dios los ha escogido y Dios cumplirá su juramento a sus siervos. Amén. Para que no quede duda y para que nadie diga, no, pues Israel no es nada. No, Israel tiene un lugar especial en el corazón de nuestro Dios. Vamos ahora al versículo 3 y 6, donde nos cuenta el salmista cosas que sucedieron allá en el éxodo de Israel. El mar lo vio y huyó. ¿A quién vieron? Al Dios Todopoderoso. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Vamos a leer hasta el 6. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? El salmista como que está hablando con los mares y está hablando con los montes. Cosas que no tienen aliento de vida, como lo tenemos nosotros, los seres humanos. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor a través de estas preguntas que le hace el salmista a la naturaleza? Bueno, vamos a ir poco a poco, porque lo que podemos entender es que Dios tiene autoridad sobre los mares, sobre los montes, sobre la tierra y sobre toda la naturaleza, sobre todos nosotros, los que vivimos en esta tierra, en este mundo. El mar lo vio y huyó. Aquí el salmista menciona la separación del Mar Rojo. Amén. Cuando el Señor en su gran misericordia hizo que soplara un viento muy fuerte y el Mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel pasó como por seco. O sea, pasó por seco. Y cuando los egipcios, viendo esta maravilla, también quisieron ir corriendo, ¿no?, para perseguir a Israel, las aguas cayeron sobre ellas. Que vemos que a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, se pueden hacer maravillas. El mar se va a abrir, el mar se va a estremecer, el mar se va a enmudecer, como vimos también como cuando vino Jesús y estaban en medio del mar y el mar estaba muy agitado, había una grande tormenta, el Señor se levantó la mano y dijo, calma, cállate y calma. Y si el mar le obedeció de tal manera que los discípulos estaban impresionados y decían, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Pues es el mismo Dios que había dicho al mar rojo, ábrete para que mi pueblo pase. Dios no cambia, es el mismo. Amén. También pronuncia aquí el río Jordán precisamente se abrió delante del pueblo de Israel en varias ocasiones porque Dios quería que a través también del río pasaran a la tierra prometida. Morgan, uno de los estudiosos de la Biblia, dice, la naturaleza reconoció su presencia y obedeció su voluntad. El mar huyó, el Jordán retrocedió, las montañas y los pequeños collados se movieron. ¿Quién no obedecerá a la voz del Señor? Creo que lamentablemente el único que no obedece a la voz de Dios es el ser humano. Porque los montes, los collados, la naturaleza, todo enmudece, todo calla, todo se cierra, se tiembla ante la presencia, ante la voz del Señor.
Qué necios son los hombres que al escuchar la voluntad de Dios no obedecen como lo hace la naturaleza. Pero bueno, ese es otro tema que Dios mediante podemos ver, amén. Pero ¿qué vemos? Que la naturaleza obedece. ¿Cuánto más nosotros que hemos conocido el amor de Dios? Porque el amor de Dios se ha reflejado a los hijos de los hombres. Amén. A la creación y a la corona de la creación que es el hombre. Dice, los montes saltaron como carneros. Seguro se refiere al monte de Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando la presencia del Señor bajó sobre el Sinaí, ahí estaba Moisés delante del Señor y el monte temblaba porque estaba ahí la presencia del Señor. Y el salmista, recordando pues ese suceso, dice pues que el monte saltaba como carnero. Seguro que había ahí un terremoto. La presencia de Dios era tan horrible, tal vez había torbellinos y cosas, ¿no? Pues había una nube oscura que todos tenían temor. Todos los israelitas que estaban alrededor de ese monte Sinaí tenían temor y temblor delante de la presencia del Señor, porque este monte estaba temblando, imagínense. Spurgeon, también analizando estos versículos, dice, los hombres temen a los montes, ¿cierto? Pero los montes tiemblan ante el Señor. Es algo interesante. Nosotros le tememos a las fuerzas naturales, a las cosas que pueden suceder en la naturaleza, los torbellinos, las tormentas, los relámpagos, los truenos. No tenemos temor de los montes. Cuando uno mira, uno dice, Dios mío, es impresionante. Hay lugares donde hay montañas y cuando cae lluvia, pues la montaña echa hacia abajo tierra, lodo, bueno, y todo eso, y eso da temor, eso impresiona. Pero la naturaleza, ¿a quién le teme? Al único quien teme es a Dios. Tenemos que tomar ejemplo de la naturaleza, amén. En Zacarías 4:7 dice el profeta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. Gracia, gracia a ella. Que vemos que Dios a sus escogidos hace ver milagros como montes que hacen llanura. Es lo que dijo Jesús en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, bájate o pásate, y él te escuchará, él te obedecerá. ¿Qué vemos? Dice, y para el que cree, nada será imposible. ¿Quién es el que hace esos milagros? ¿La fe como tal? Dios. Dios es el que hace esos milagros. Dios es el que hace bajar a llanura los montes. Dios es el que abre camino en los mares. Dios es el que hace milagros. ¿La fe en qué consiste? En creer plenamente en el poder de nuestro Dios, que puede y quiere hacer milagros. Delante de Zorobabel había un gran problema, porque Zorobabel también fue inspirado por Dios para reconstruir el templo de Israel, el templo de Dios allá en Israel, en Jerusalén. Por eso parecía algo imposible, pero Dios le dijo a través del profeta, ¿qué monto? O sea, ¿qué problema eres tú? Serás reducido a nada delante de Zorobabel y él pondrá la piedra. La primera piedra con aclamación, gracia, gracia a ella. O sea, la ciudad será reconstruida por la gracia del Señor. Ya ven, mis amados hermanos, para el cristiano, el que cree en el poder de Dios, todo le es posible. Amén. Vemos que lo que hace Dios en la antigüedad, como por ejemplo abrió el mar, hizo temblar los montes, el Señor también lo hace hoy día. Cuando un incrédulo se convierte al Señor, el Señor no cambia. A veces nosotros somos como piedras y el Señor hace que esta piedra sea removida y se hace blanda para que conozca a Dios. A veces hay situaciones tan horribles que parecen como que el mar está delante de nosotros y es imposible pasarlo porque detrás están los enemigos, delante está el mar. Y uno dice, Dios mío, no podré superar este problema. Y el Señor te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ten fe en el poder de Dios. Y tú ves de pronto esos milagros y la situación como que se va abriendo paso, 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 paso. Ya, cuando te das cuenta ya pasaste el mar. Y ya tus enemigos se quedaron atrás, no te pueden ni alcanzar. Y todo eso lo hace la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso es que Dios constantemente en su palabra nos recuerda de esas cosas.
de esas maravillas. Amén. Para que creamos en el Dios Todopoderoso. Y vamos ahora al versículo 7 y 8, los últimos de este salmo, que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Que vemos llamado a la tierra a honrar al Señor. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuando Dios se enojó contra Coré, Datán y Abirán, ¿se acuerdan? Ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué hizo? El Señor hizo que la tierra se abriera y tragara vivitos a estas personas. Esto lo podemos encontrar en Números 26, 9 y 10. El Señor precisamente lo cuenta, ¿no? También en Éxodo lo pueden encontrar. Pero, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través de este recordatorio? La tierra obedece la voluntad de Dios. ¿Y quién puede decir: ay, Señor, tú no eres justo, ¿por qué permitiste que eso sucediera? El Señor es justo, Él conoce los corazones. Si permitió que esas personas fueran al infierno vivos, porque las tierras los tragó vivos, es porque ellos habían enojado fuertemente, pecado contra Dios. La tierra obedece al Señor. Miren cómo dice el Salmo 104, 32. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Nahum, el profeta Nahum 1:5 dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Mis amados hermanos, la tierra es como nos está enseñando. La tierra tiembla delante de la presencia del Señor. La presencia de Dios es irresistible. Es lo que no quiere decir el salmista. Bueno, el Espíritu Santo, amén, porque fue Él el que inspiró al salmista a escribir estas cosas. La tierra tiembla, los montes humean. Cuando la presencia de Dios toca el corazón, es imposible estarse quieto. Por eso, como la tierra tiembla la presencia del Señor, así nuestro corazón tiene que tener un temor reverente ante la presencia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que estar instruidos y instruir a nuestros niños que tengan delante de sus ojos siempre a Dios, que Dios está presente en cada segundo de nuestras vidas, porque reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas constantemente, no pecaremos. Porque no lo podemos hacer, porque la presencia santa de Dios está con nosotros, está presente a las 24 horas del día. Si la tierra tiembla ante su presencia, ¿no temblará nuestro corazón para no pecar, para andar en santidad delante del Señor? Así tenemos que instruir a nuestros niños. La tierra tiembla y tu corazón tiene que temblar ante la presencia del Señor. Y no temblar de temor que te va a castigar, sino temblar por amor. Señor, ¿quién como tú, que haces tantas maravillas? Amén. ¿Qué más hizo Dios en el Éxodo? En aquel entonces, con el pueblo de Israel, dice el salmista: cambió la peña en estanque de agua y la roca en fuente de aguas. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 17. En varias ocasiones, Dios le dio a su pueblo, por mano de Moisés, agua en el desierto. Y lo que nos está haciendo Dios, Él quiere que nos está haciendo una referencia de lo que teníamos, o sea, de la roca y el agua, a donde tenemos que ir, a Jesucristo. Cristo es la roca, Él es la peña, y Cristo también es el agua que sacia nuestra sed. Por eso vemos que lo que sucedió con Israel también sucede con nosotros. Dios también nos dio agua de la roca que es Cristo. Sació nuestra sed, sació nuestra hambre, sació nuestra necesidad. Amén. Por eso Dios nos recuerda estas maravillas. Este salmo termina sin un llamado a alabar o exaltar el nombre de Dios, pero al leerlo, automáticamente en nuestro corazón debe surgir un agradecimiento y una adoración al Todopoderoso. Señor, si tú hiciste en aquel entonces tantas maravillas, si el día de hoy también vemos tantas maravillas, es para que nuestro corazón en espíritu y en verdad te adore, esté en sumisión y siempre exaltando tu santo nombre. Y como había dicho, Éxodo significa salida. Cada uno de nosotros tiene su éxodo.
y cada uno de nosotros puede contar las maravillas que Dios hizo cuando nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos.